Elecciones presidenciales de 1910. En estas elecciones se formaron dos frentes, el partido reeleccionista con el candidato a la presidencia Porfirio Díaz y el partido antireeleccionista con el gran líder nacional Francisco I. Madero, quien en su campaña presidencial recorrió diversas ciudades del país para contar con el apoyo de todos los ciudadanos, para así poder derrocar al dictador Porfirio Díaz, quien a su vez encarceló a Madero siendo acusado por el delito de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Dichas elecciones se llevaron a cabo en dos jornadas, las elecciones primarias del 26 de junio de 1910 y las elecciones secundarias el 10 de julio de 1910. Ya que Madero se encontraba en la prisión de San Luis, Díaz se autonombró presidente de la República, quien en realidad el 87% de la población votó por Madero y solo el 12% por Díaz. Madero logró escapar y huyó a Estados Unidos, en donde lanzó el Plan de San Luis, donde desconoció a Porfirio Díaz. Gobierno de Madero, 1911 a 1913. La situación política no se remedió con la renuncia de Díaz. Madero fue elegido presidente y tomó posesión del cargo el 6 de noviembre de 1911. Aunque solo duraría 15 meses, su mandato presidencial se caracterizó por encabezar un gobierno que, aún democrático, no apoyaba a las clases marginadas, tanto así que mantenía en sus gabinetes a los antiguos porfiristas. Esto provocó varios levantamientos armados por parte de los propios revolucionarios, obreros y campesinos, que exigían el cumplimiento de sus demandas sociales. Entre dichos levantamientos, los más destacados son los del campesino Emiliano Zapata, quien más adelante lanzaría el Plan de Ayala, exigiendo la restauración de los derechos agrarios y desconociendo a Madero como presidente, al igual que lo hizo Pascual Orozco con el Plan de la Empacadora. Para combatir estos levantamientos, Madero eligió al general Victoriano Huerta, pero él solo lo traicionó y lo mandó a asesinar, ya que él quería ser presidente. Aunque Madero no había conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios, se convirtió tras su muerte en un símbolo eficaz de la unidad de la revolución contra el usurpador de Huerta. Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911 en Ayala, Morelos, y el 28, con solo 3 días de diferencia, fue proclamado. Es el manifiesto de los zapatistas contra Madero. Lo traicionan y, aparte de desconocerlo como presidente, también piden que se les devuelvan las tierras robadas durante el porfiriato. Decena trágica. Se conoce como decena trágica al golpe militar que tuvo lugar del 9 al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. Se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes, comandado por el general Manuel Mondragón, se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente, asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron estado de sitio. Al caer herido el general Lauro Villar, defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo, el Pacto de la Embajada, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, con Félix Díaz en su calidad de jefe de Ejército Federal, consumado su traición destruyendo al presidente y al vicepresidente. Ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar. Al día siguiente, el 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado el presidente mediante una serie de maniobras legítimas, por lo que fue reconocido como el usurpador. Plan de Guadalupe. Zapata, Villa y Carranza se unieron para quitar a Huerta del poder. Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, donde desconoce a Huerta como presidente, reconoce a Carranza como nuevo jefe revolucionario y presidente interino.
El Plan de Guadalupe fue un elemento clave para el surgimiento formal del ejército constitucionalista. Este ejército fue liderado por Carranza y formado con la intención de mantener el orden constitucional del país y derrocar el gobierno de Victoriano Huerta. La lucha de este ejército permitió la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que aún rige. Así, Carranza logra la etapa constitucionalista, que trataba de reivindicar la Constitución. Elimina las haciendas de raya, crea escuelas dentro de las fábricas y haciendas. Además, crea la ley agraria, que fue lo más importante. Invasión norteamericana de 1914. México estaba convulsionado por el levantamiento civil conocido como Revolución en su territorio nacional, y la gente clamaba tierra y libertad. Wilson, el presidente estadounidense, evitó comentar sobre la revolución que vivía en México. En cambio, optó por esperar, mientras prohibía la venta de armas a grupos revolucionarios. El 21 de abril de 1914, el presidente estadounidense, sin una declaración de guerra, decidió invadir mediante buques militares a Veracruz. México era entonces el ojo del huracán para la comunidad internacional. La gente observaba cómo llegaban cada vez más tropas estadounidenses, al tiempo que las tropas federales se retiraban y los representantes de gobiernos extranjeros estaban asustados. Se contaban apenas con 100 nombres para defender el territorio nacional, por lo que entre voluntarios, estudiantes de la escuela naval e incluso presos se unieron para defender el territorio nacional. La batalla duró más de 12 horas hasta que el fuego de los buques de guerra estadounidenses anclados en el puerto y la falta de ayuda del gobierno de Huerta obligó a los defensores de Veracruz a retirarse. Las supuestas razones de esta invasión fue que los estadounidenses dijeron que venían a proteger los intereses de los norteamericanos y británicos que vivían en México. Pero Venustiano Carranza, el jefe de la revolución, exigió que se retiraran. Los estadounidenses dijeron que prestaban su ejército para poder acabar con la revolución, pero Carranza se negó y les dijo que se fueran, que no los necesitaba. Finalmente, Estados Unidos reconoció el gobierno de Venustiano Carranza y dejaron el país. El 13 de agosto de 1914 se firmaron los tratados de Teoloyucan, donde se nombra general del ejército constitucionalista a Álvaro Obregón y no fueron llamados Villa ni Zapata. Carranza le dio a Obregón la Ciudad de México para que la cuidara. Convención de Aguascalientes de 1914. La primera fue el 1 de octubre en Ciudad de México y la segunda el 16 de octubre en Aguascalientes. Esta se organiza por Carranza, donde invita a los jefes militares con mandos de fuerza y a los gobernadores de los estados. Al dejar la presidencia Huerta, es reemplazado por Carranza, quien quería hablar sobre las políticas de su gobierno, y al final de esta presenta su renuncia como jefe de la revolución con los líderes revolucionarios, los cuales no lo dejan, y con esto se da la primera convención. Pero en esta no son invitados Zapata y Villa, por lo cual se molestan y se hace la segunda convención, que es en Aguascalientes. La convención de Aguascalientes tenía el objetivo de unir a los 4 grandes señores de la guerra que derrotaron a Huerta, los cuales son Villa, Zapata, Carranza y Obregón. Villa y Zapata le piden a Carranza que se devolvieran las tierras, pero él se niega. Entonces, el 16 de octubre lo corren por no dar las tierras y deja de ser jefe revolucionario. Gobierno de Venustiano Carranza, 1917-1920. Carranza fue electo el presidente el 1 de mayo de 1917 y su mandato duró hasta noviembre de 1920. La política de Carranza se centró en restablecer el orden, en pacificar el país, con una orientación nacionalista que se oponía a la experiencia vivida durante el gobierno de Porfirio Díaz. Desde fines de 1915, Carranza se enfrentó a varias huelgas entre obreros y campesinos. Muchas haciendas fueron devueltas a sus antiguos propietarios o quedaron en manos de los jefes carrancistas. 44,000 campesinos recibieron tierras
con un promedio de 4 hectáreas por beneficiado. Al acercarse las elecciones presidenciales, Carranza quiso imponer a su candidato, Ignacio Bonilla, lo que provocó el disgusto del general Álvaro Obregón, pues se consideraba el sucesor de Carranza. Obregón, contraviniendo las órdenes del presidente Carranza, inició su campaña para la sucesión presidencial de 1920. Un grave error político de Carranza fue seguir un proceso en contra del general Obregón por supuesta conspiración. Bastó para que Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, y el general Plutarco Elías Calles, trío que fue conocido como el Grupo Sonora, lanzaron el Plan de Agua Prieta. En él solicitaba que Carranza dejara sus funciones presidenciales bajo la sospecha de que había suspendido las garantías individuales, violando el voto popular y haber atentado contra la soberanía de los estados. El Plan de Agua Prieta pronto fue apoyado por gobernadores, militares y miembros del Congreso en toda la nación. Una vez desencadenadas las hostilidades, se nombró a Adolfo de la Huerta como jefe del Ejército Liberal Constitucionalista. Carranza se trasladó a Veracruz, pero en el camino fue asesinado.